Estábamos en un tema desde la semana pasada que era el título Dios y la rendición ¿de qué? De cuentas, Dios y la rendición de cuentas. ¿Hay que rendir cuentas a Dios? Hay que rendir cuentas a Dios. Es algo que no nos gusta pensar que hay un Dios al cual hay que rendirle cuentas, pero lo que veíamos aquí en este pasaje de 1 Timoteo es como Pablo le está animando a Timoteo, o más bien recordando que hay un Dios al cual él tiene que rendir cuentas, que la vida del creyente, y en este caso en primer lugar la vida del pastor, no es una vida sin rendir cuentas. El pastor tiene que estar muy consciente de que él trabaja pensando en que Dios lo está observando. Él vive pensando en que Dios está mirando lo que él está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo lo está desarrollando. Y obviamente por aplicación pasa a cada uno de nosotros. ¿Cuántos estuvieron esta semana más conscientes de que había un Dios al cual había que rendirle cuentas? ¿Cuántos estuvieron más conscientes esta semana de que Dios está presente y que tenemos que estar pensando que a Él tenemos que honrarlo, glorificarlo, amarlo? ¿Cuántos estuvieron esta semana más conscientes de que estaba ese Dios presente y que delante de Dios hicimos un compromiso con Él de fidelidad, de entregar nuestras vidas en sacrificio vivo? Ahí Pedrito decía en su versículo de memoria, dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Entonces una iglesia que vive en santidad. Y hoy cantábamos muchas canciones muy, ¿cómo sería? Que son como canciones que son gritos de guerra. Firmes y ¿qué? Y adelante, ¿cierto? Huestes de la fe, un ejército de fe. La otra canción que cantábamos que nos hacía pensar en ese compromiso que tenemos es al Señor seamos ¿qué? Fieles. Al Señor seamos fieles cada día sin falta al Rey. Y creo que ese era el mensaje que estaba Pablo transmitiéndole a Timoteo. Al Señor tienes que ser ¿qué? Fiel. Tienes que pararte firme y seguir ¿a dónde? Adelante. Tienes que estar consciente de que hay un Dios con el cual hiciste un compromiso, que te pusiste delante de Dios para vivir tu vida cristiana de una forma que a Él le agrada, para cumplir tu ministerio de una forma que a Él le agrada. Entonces, ¿a Dios hay que rendir cuentas? Hay que rendirle cuentas a Dios. Es más, uno no está muy consciente de eso ahora. En su vida a veces hay lapsos del día o hay lapsos de la semana en los que uno no está muy consciente de que uno está delante de Dios rindiendo cuentas por cómo actúa, por cómo vive, por cómo piensa, por cómo habla, pero la realidad es que estemos conscientes o no, un día vamos a estar parados enfrente de Dios rindiendo cuentas por cada cosa que hacemos. No para condenación, si usted es creyente. Si no es creyente, va a estar siendo juzgado para condenación. Y le animamos a que crea en Jesucristo como su Salvador, que entregue su vida a Él. Pero si es creyente no va a ser condenado, porque los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero sí va a estar parado enfrente de Dios, rindiendo cuentas por cada cosa que hizo en su vida, como creyente. Y dice Él que Él va a probar todas las intenciones de su corazón. No solamente si hizo las cosas, sino la intención con la cual hizo esas cosas. Y entonces uno piensa, bueno, de pronto no estoy muy consciente ahora de ese Dios en el cual estoy parado enfrente, pero un día va a estar parado enfrente de Dios en vivo y en directo, cara a cara, real, y va a estar rindiéndole cuentas a Dios por cada cosa que hizo. Mientras era creyente, y va al Señor a probar las intenciones del corazón. Pero bueno, hablando de la rendición de cuentas, hablábamos de 3 consideraciones en cuanto a la rendición de cuentas. Esa era la frase, ¿cierto? Los que de pronto anotan por ahí, 3 consideraciones en cuanto a la rendición de cuentas. Y la primera consideración era, sé consciente de a quién rindes. ¿A quién rindes cuentas? Y Pablo fue muy preciso en un canto de adoración, en una doxología, en una alabanza a la Trinidad, de decir, a la deidad, de decir quién es este Dios al cual le rendimos cuentas. Si quieren ahí ver 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13, que es donde estamos desarrollando el tema en esta porción, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas
y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin qué. Dice ahí sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Y qué dice? Amén. Este Dios es al que nosotros le rendimos cuentas. Este Dios que tiene todas estas características tan tremendas, muy lejos de nosotros, es al Dios a quien nosotros rendimos cuentas. Entonces, la primera consideración era, sé consciente de a quién rindes cuentas. Si se lo perdieron, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cuando se sube un video. Gracias a Dios por la vida de Nico. Nico hace un excelente trabajo subiendo esas predicaciones. Casi que el domingo mismo están esas predicaciones ahí arriba, ¿no? ¿Cómo hace Nico? Es que es joven, tiene tiempo. Nah, mentiras. Entonces, la segunda consideración que tenemos en cuanto a la rendición de cuentas, dice acá, en segundo punto, en el versículo 14, es, sé consciente de qué rindes cuentas. Sé consciente de qué rindes cuentas. ¿De qué rendimos cuentas según este pasaje? Y aquí nos dice, en el pasaje, les dije versículo 14, dice, te mando, ¿cierto? Te mando. Ahora, ¿qué es lo que le manda Pablo a Timoteo? Está en el versículo 14 y le dice, te mando en el versículo 13 y el versículo 14 dice ¿qué? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces, ¿qué es lo que le está animando Pablo a Timoteo aquí? Que él tiene que guardar ¿qué? El mandamiento, dice acá. Ahora, cuando nos ponemos a pensar ¿cuál es el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo? ¿Cuál es el mandamiento que Pablo le dio a Timoteo? Según todo lo que hemos venido viendo en Primera de Timoteo, ¿cuál es el mandamiento que Dios le dio a Timoteo? Entonces, en primer lugar, le dijo que mande que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. En la segunda parte de ese capítulo 1, le dijo, por ejemplo, que la falsa doctrina es comparable con parricidas, con matricidas y con personas que matan a los papás, con personas que matan a las mamás. Es decir, que son comparables la falsa doctrina con pecados que son muy groseros, digamos, ante los ojos de los hombres. Sería ese como el concepto. Entonces él tiene que eliminar la falsa doctrina de la iglesia. En el segundo capítulo le dijo que él tiene que guiar a la congregación a la oración. Después le dijo, tienes que animar a los hombres también a que ellos vivan su liderazgo masculino. A las mujeres dijo que ellas tienen que tomar su posición también como ayudas, como madres, como esposas y guiar ese ministerio en sus vidas para que eso sea también un testimonio hacia la iglesia y hacia los demás. En el capítulo 3 le dije, mire, estas son las consideraciones de los apóstoles, de los pastores. Después le dijo las consideraciones de los diáconos. Después le fue hablando de las responsabilidades que tenía él como pastor, de que no se desanime, que enseñe, que exhorte. Después le dijo acerca de las viudas, de la exhortación. Todo eso, según lo que vamos viendo en el contexto, él le dice a Timoteo, lo que yo te mando es que tú guardes esto. Ahora, la palabra guardar, ¿qué significa? ¿De qué rindo cuentas? ¿De qué rendimos cuentas? ¿Que mandes qué? ¿O que guardes qué? La palabra guardar significa custodiar o preservar. Él tiene que hacer que estas cosas se cumplan. Cuando él habla de la palabra guardar, él tiene que hacer que estas cosas se cumplan. Él tiene que custodiar estas cosas, tiene que custodiar esto que Pablo le encomendó. Esa palabra custodiar tiene que ver con cuidar. Miren que esa palabra custodiar o guardar está también en Hechos capítulo 12, versículo 5. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Cuando hablamos de que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿qué se les viene a la mente? Pedro custodiado en la cárcel, ¿qué se les viene a la mente? Se les viene a la mente que Pedro está cuidado, pero cuidado con mucho detalle. Entonces él está custodiado en la cárcel. Cuando ellos estaban en la cárcel tenían grilletes en los pies
en las manos, pero también habían ¿qué? Muchos guardias mirando qué era lo que hacían los presos. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo aquí que guardes el mandamiento, él está diciendo, cuida el mandamiento, vigila el mandamiento, preserva el mandamiento. No lo descuides al mandamiento que te he dado, porque le rindes cuentas a un Dios que tiene estas características. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, y recuerdan que ahora mi papá puso esa canción muy precisa de Firme hacia adelante, porque esa voz de mando, ese te mando, dijimos hacía 8 días que es una voz militar. El capitán habla y ¿qué tienen que hacer los soldados? Obedecer. Entonces cuando él le dice te mando que guardes, él está diciendo ese preservar el mandamiento, que tú preserves, que tú pongas atención sobre los mandamientos, porque cuando Dios da una instrucción y un mandamiento, eso no es cualquier cosa y a eso tienes que ponerle atención. Tienes que cuidar esos mandamientos muy bien. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, sé consciente de qué rindes cuentas y de qué rindes cuentas, de guardar el mandamiento que Dios te ha dado. Y guárdalo muy bien, Timoteo, presérvalo muy bien, cuídalo, atesóralo, pero cuídalo, ponlo por obra, porque los mandamientos del Señor, dice su palabra, no son gravosos, porque los mandamientos de Dios son la voluntad de Dios. Y recuerdan que dice acerca de la voluntad de Dios, que es mala, es desagradable y es imperfecta. ¿No? ¿Así no dice? Entonces, ¿cómo dice? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y se manifiesta a través de los mandamientos de Dios, que es su voluntad, entonces ten mucho cuidado, Timoteo, en cuidarlos, en protegerlos, en preservarlos, en cumplirlos. Sé consciente de qué rindes cuentas. ¿De qué rindes cuentas? De guardar los mandamientos de Dios. En un primer contexto, según el pasaje, podemos decir, Pablo le está hablando a Timoteo en cuanto a todo lo que está diciendo en 1 Timoteo que él tiene que hacer con la iglesia como pastor. En un contexto más general es todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que guardar. Sed santos porque yo soy santo. ¿Eso es un mandamiento o no? Está diciendo, bueno, posiblemente si quieren sean santos, ¿sí? Esa es la forma como lo está diciendo ahí. Él está diciendo sed, y ese sed debe estar en un imperativo seguramente. ¿Qué significa un imperativo? Es una orden, sed santos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? El creyente tiene que buscar con todo su corazón guardar eso, vigilar eso, cuidar su vida para que esa realidad de la santidad se lleve a cabo en su vida y se refleje. Entonces, sé consciente de qué rindes cuentas y es de guardar el mandamiento de Dios. Dice acá en un comentario, un comentarista dice que él está hablando en primer lugar a Timoteo como pastor de la iglesia y él le dice acá el oficio, está hablando del oficio que él había recibido por una autoridad divina, que es Dios dándole ese ministerio pastoral. Dice, porque somos designados para ser ministros de la iglesia bajo esta única condición. ¿Cuál condición? Que Dios nos impone lo que Él quiere que hagamos. Dios nos impone lo que Él quiere que hagamos. Miren que ese es un término que a muchos nos cuesta. Dios nos impone. ¿A quién le gusta que le impongan cosas? ¿Alguien? ¿A alguno le gusta que le impongan cosas? No, viene el impuesto, no sé, la reforma tributaria. Dice, la reforma tributaria. Si la aprueban, ¿hay opción o no hay opción? No hay opción. ¿Es una imposición o no es una imposición? Es una imposición. ¿Qué hay que hacer? ¿Pagar? Porque ¿qué más se hace? Eso, no nos gusta que nos impongan cosas. Pero la forma como Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo, si hay algo impuesto a la vida del pastor y ese es ministerio. El ministerio que ha sido designado divinamente. Y él tiene que estar consciente de que Dios es el que impone lo que nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros, decíamos hace 8 días, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos porque nosotros hemos dicho
que Dios es nuestro Salvador y nuestro ¿qué? Señor. Y por eso todas esas palabritas ahí que decía Señor de señores, Rey de reyes, el soberano, porque Él está intentando decirle a Timoteo, tú estás puesto bajo una autoridad y esa autoridad se llama ¿cómo? Dios. Entonces, delante de Dios, yo te digo, Timoteo, tú tienes que guardar estos mandamientos. Un día vas a estar parado enfrente de Dios y vas a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Timoteo? Guardar, cuidar, preservar, vigilar el mandamiento de Dios. Así que guardar el mandamiento no sería otra cosa sino desempeñar fielmente el oficio que a Él se le ha encomendado. Miren la palabra, fielmente el oficio que se le ha encomendado. Mis hermanos, lo que Dios quiere, anhela y nos da las herramientas es que nosotros desempeñemos fielmente lo que Él nos ha encomendado. ¿Qué ha encomendado Dios a su vida? Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo no soy pastor, ¿cierto? Yo no soy pastor, no estoy anhelando ser pastor tampoco, pero piense que Dios le ha encomendado a usted. Entonces, por ejemplo, como hombre, ¿qué Dios le ha encomendado a su vida? Como hombre. ¿Cómo? Liderar, ¿sí o no? Liderar. ¿Qué más le ha encomendado Dios a usted como hombre? Sostener, administrar, cuidar, vigilar, proveer, proteger, guiar a su familia en las disciplinas espirituales. ¿Qué le ha encomendado a usted? Tener una vida en santidad. A ustedes como mujeres, ¿qué les ha encomendado Dios? Ser ayuda idónea, acompañar, también estar pendientes. Como mamás, ¿qué les ha encomendado Dios? Guiar, enseñar, proteger, cuidar la mente de sus hijos. Sobre toda cosa guardada, guarda qué, decía mi papá. Entonces, como padres estamos responsables de eso también. Como esposos, ser fieles, como esposas, ser fieles. Y uno dice, hay un montón de cosas que nosotros sabemos y entendemos que Dios nos ha encomendado. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Cuidar, proteger, preservarlo. Hay que cuidarlo. Es algo que Dios nos dice a nosotros y también es para nuestro bien. Entonces, acá pensamos, a Timoteo se lo dice en primer lugar con el ministerio pastoral. Guarda el mandamiento, cuida el mandamiento, vigila el mandamiento, porque un día, Timoteo, tú vas a estar parado enfrente de Dios rindiendo cuenta de tu ministerio pastoral. A veces yo pienso como pastor, digo, hay tantas cosas que implica el ministerio pastoral en cuanto a decisiones que uno tiene que tomar. Y les he dicho muchas veces, hay decisiones muy difíciles. Yo tengo que animar, impulsar, empujar, estorbar. A veces hasta tengo que animar a alguien que confiese. Y todas esas cosas no son fáciles. Es más, por ejemplo, esta mañana o anoche creo que Lili me estaba preguntando, ¿y qué va a pasar con tal cosa? Y yo decía, no quiero enfrentar esa situación. Mi corazón estaba, no quiero enfrentar esa situación. Pero ¿qué tengo que hacer? Guardes el mandamiento, vigílalo, cuídalo, haz lo que pase. Tienes tú esa responsabilidad ante Dios porque tú le rindes cuentas en primer lugar a quién. Y son cosas difíciles, muy difíciles. Son cosas que a mí me duelen, me parten el corazón, me angustian. Pero yo no estoy puesto para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de quién? De Dios. Entonces, sé consciente de qué rindes cuentas. ¿De qué rindes cuentas? De guardar el mandamiento. De guardar el mandamiento. Cada uno de nosotros estamos conscientes de que somos responsables ante Dios de guardar los mandamientos, las instrucciones, la palabra que Dios nos ha dado. Por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Yo prometí fidelidad a Dios en un compromiso inquebrantable. Entonces tengo que cumplir y vivir eso. Como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como siervo, como trabajador en una empresa, tengo que ser responsable porque lo estoy haciendo delante de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces, Pablo le está poniendo un peso a Timoteo enorme. Como creyentes, guardamos el mandamiento. Ahora miren las dos palabras que están ahí, que siguen a continuación. Él le dice que guardes el mandamiento sin qué, sin mácula.
¿Qué les hace pensar esa palabra mácula? Sin mácula, ¿qué significa eso de sin mácula? Sin mancha, ¿sí? Ahí la palabra mácula dice moralmente puro, sin mancha, dice ahí. O sea, Timoteo tiene que cuidar estos mandamientos y cuidar de hacerlos bien, como Dios se lo ha dicho. ¿Saben que el corazón del ser humano es experto en excusarse y empezar a pensar que no, pues yo lo hago de esta forma, parece mucho a lo que Dios ha dicho, no es completamente como Dios lo ha dicho, pero digamos que algo es algo, ¿sí? Y somos muy conformistas en muchas formas. Esta semana pensaba con todo esto que pasó con la selección Colombia. ¿Vieron lo que pasó con la selección Colombia de menores? Bueno, perdieron la semifinal contra Argentina, ¿cierto? Perdieron la semifinal contra Argentina y entonces ahí empiezan todos los comentarios, esto y lo otro, y veo un comentario de Fabián Vargas, un exfutbolista ahí de la selección Colombia, y dice Fabián Vargas, dice, lo que pasa es que la mentalidad en Argentina es diferente a la mentalidad del colombiano y de quizás muchos países. ¿Por qué? En Argentina no se premia al segundo puesto. Después del primer puesto todos son perdedores. Acá de pronto en los países como Colombia, a veces nosotros le damos medalla a los niños hasta el octavo puesto, ¿sí? Más o menos. Entonces le damos medalla a los niños casi hasta el octavo puesto. En Argentina no se les da medalla a los niños que pierden la final. Después del primer puesto todos son perdedores. Después del primer puesto nadie se acuerda del segundo. Nadie se va a acordar que Colombia quedó tercero. A nadie le interesa que Colombia quedó tercero. Interesa si queda qué, en primer lugar, porque en nuestra mente muchas veces hay una mentalidad de mediocridad. Si alcanza algo un poquito, entonces estamos contentos con qué, con eso. Y bueno, hay cosas que se salen de las manos, pero sí la realidad es que muchas veces nosotros decimos, sí esto lo cumplimos, pero lo cumplimos más o menos. Y nos sentimos bien con el cumplirlo más o menos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, no, sin ni siquiera una qué, una mancha. Eso quiere decir que guardar el mandamiento sin mácula significa ponle cuidado a cumplir los mandamientos del Señor, pero como Él te los ha ¿qué? Como Él te los ha dado. No empieces a ponerle que el octavo lugar y darle medallita. No empieces a hacerlo, a rebajarlo al mandamiento. No empieces a diluirlo al mandamiento. Yo no sé, es como cuando, no sé, a una cita médica. Llegué, pero yo llegué, pero llegó a tiempo. Le dice la señora de la recepción, mire, ya se pasó 6 minutos, pero 6 minutos. ¿Sí o no? Así decimos, pero son solamente 6 minutos. Y misericordiosos como Erika de pronto lo hacen pasar, ¿cierto? Pero son solamente 6 minutos. Y a veces estamos acostumbrados a tantas cositas que sí las cumplo, pero no las cumplo con la forma que debería cumplirlas. Entonces, Pablo le está poniendo un peso. Mira, delante de Dios, para Dios, no hay aguas tibias, digámoslo así. Para Dios no hay aguas tibias. O es frío o es qué. Porque si es tibio, ¿qué pasa? Lo vomitaré de la boca. Frío está bien, caliente está bien, pero tibio no. Tibio no. A medias aguas no, a media temperatura no. Y creo que nuestro corazón va a tener también que pedirle al Señor que le ayude a crecer, a que las cosas no son como nosotros las queremos o las determinamos. Las cosas son como Dios dice y así se tienen que hacer. Así se tienen que hacer, con excelencia, porque Dios es un Dios excelente. El mandamiento sin mácula, es interesante que la palabra también tenga que ver con moralmente puro, porque ese moralmente puro también habla de pureza en su moralidad. O sea, cuando uno habla de, por ejemplo, inmoralidad, ¿de qué está hablando? De esa parte sexual, por ejemplo, también. Y Pablo fue muy consciente o muy firme en decirle a Timoteo durante toda la carta, cuidado con todo esto de la moralidad sexual. Cuidado con todo ese tema de la moralidad sexual.
No sé por qué se lo recuerda aquí en ese aspecto, pero él le dice, guarda el mandamiento sin mancha, sin mancha. Y la otra palabra que aparece ahí es ni reprensión. La palabra reprensión es una palabra que ya apareció en un capítulo, que es la palabra irreprensibilidad. ¿Recuerdan en dónde apareció esa palabra irreprensible? En el 3, cuando habla de las características de quiénes, de los obispos, ancianos o pastores y de los diáconos también. Irreprensibilidad, sin reprensión, irreprochable, libre de acusación, por encima de todo reproche, irreprochable. Es decir, Timoteo, tú tienes que guardar el mandamiento de tal forma que ninguna persona tenga nada que señalar de eso, que reprochar de eso, que decirle algo en contra de eso. Y uno dice, pues sí, pero es que siempre alguien tiene algo que señalar. Bueno, estamos hablando desde el otro lado, pero uno tiene que ser consciente también de que uno sabe cómo está haciendo las cosas. Y cuando después lo señala, dice, ay, pero es que me señalaron por eso. Bueno, tiene que estar consciente de que quizás hubo algo que no se hizo de la manera completamente bien. Pero Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, delante de Dios, sé consciente de que rindes cuentas y es de guardar, de cuidar esos mandamientos, pase lo que pase. Y sin mancha, como Dios lo dice, y sin reprensión, que nadie tenga nada malo que decir de ti. Es decir, otra vez está recordando a Timoteo como pastor esa característica y cualidad del pastor que es irreprensibilidad. Uy, cómo tiene que cuidar el corazón, la mente y el testimonio del pastor. Es tremendo lo que tiene que hacer. No que el pastor no falla ni peca, porque el pastor falla, peca, es pecador, pero su testimonio tiene que cuidarlo muy bien. Tiene que cuidarlo muy bien. Y bueno, ustedes no son pastores, ¿cierto? Pero también igualito. Hay que guardar el testimonio y cuidarlo muy bien. El mandamiento sin mácula, sin mancha y sin reprensión. Libre de toda acusación, por encima de todo reproche. En este comentario decía, Pablo informa a Timoteo de que debe tener cuidado en mantener la santidad de vida y pureza de conducta si desea desempeñar su oficio en forma adecuada. ¿Qué carta esta tan pastoral? Creo que esta carta deberíamos estudiarla muy bien con los aspirantes al pastorado. Y ir por cada una de esas secciones y mirarla con mucho cuidado y con lupa, porque esto es teología pastoral. No sé cuántos de los hombres que están acá van a ser pastores un día, pero seguramente muchos. Y lo que va a decirle Pablo a Timoteo para el pastor es que tiene que mantener su santidad de vida y una pureza de conducta. Entonces, cuidado, queridos hombres, también las mujeres. Pero cuidado, queridos hombres, si es que Dios les va a permitir llegar al ministerio pastoral, ese testimonio tiene que ser muy cuidado, muy cuidado. El testimonio no puede ser rebajado ni tiene alguien que tener que decirle algo que lo pueda señalar. En el momento en el que ese aspirante para pastor esté señalado por alguien con una acusación que es correcta, esa persona va a tener que esperar su ministerio pastoral. Va a tener que esperar su ministerio pastoral. Entonces, mis hermanos, es la responsabilidad de cada creyente entender y ser conscientes de que debemos guardar, cuidar, proteger el mandamiento y que los mandamientos de Dios tenemos que cumplirlos sin mancha y sin reprensión. Es decir, que nadie tenga que reprocharle ninguna cosa. Es su responsabilidad como creyente. Y ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos compartido muchas veces. ¿Por qué las personas muchas veces no quieren acercarse al Señor? Porque siempre, no siempre, pero la mayoría de veces hay un cristiano alrededor que está dando mal testimonio y que está señalándolo por alguna cosa que esa persona vio. Y que dice, si eso es el cristiano, yo estoy mejor. Si eso es el cristiano, yo me comporto mejor. Si eso es el cristiano, yo vivo mejor. Hay que guardar el mandamiento sin mancha, con pureza y en santidad. Entonces les dije, la primera consideración es ser consciente
de a quién rindes cuentas. La segunda consideración, sé consciente de qué rindes cuentas, que es guardar el mandamiento. Y la tercera consideración es sé consciente de hasta cuándo rindes cuentas. ¿Hasta cuándo rindes cuentas? Hasta que esté en la iglesia. Hasta que salga y no me vea nadie. Hasta ahí rindo cuentas. Los jovencitos, rindo cuentas de puertas para adentro, de puertas para afuera. Yo hago lo que se me dé la buena voluntad. La buena voluntad. Yo soy consciente de que rindo cuentas hasta que mi esposa me vea. Yo soy consciente de que rindo cuentas hasta que todos se vayan a dormir. Y ahí me quedo yo solito. Soy consciente de que rindo cuentas hasta que el jefe no me vea. Soy consciente de que rindo cuentas hasta que la máquina esa donde uno pone el dedo para el trabajo, no sé cuántos tienen que poner dedito para el trabajo, para la entrada. Hay novia, 2, 3, 4. Soy consciente de que rindo cuentas hasta que la máquina esa se dañe. Cuando la máquina se dañe, puedo llegar unos 15, 20 minuticos más tardecito. No. ¿De qué rindes cuentas? ¿Y hasta cuándo rindes cuentas? ¿Y a quién rindes cuentas? Todo el tiempo, porque todo el tiempo estás delante de Dios. ¿Y hasta cuándo rindes cuentas? Dice el versículo 15 y el versículo 16 acá. Dice, la cual a su tiempo, 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. ¿La cual a su tiempo mostrará? ¿Qué se está refiriendo? A la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. ¿Cuándo es la venida del Señor? Él a su tiempo la mostrará. Es prácticamente lo que está diciendo. ¿Quién sabe el tiempo? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Y tantas profecías que han venido de sectas falsas. Pero los testigos de Jehová estaban convencidos de que en 1914, creo que era, la venida del Señor. Ya pasaron 100 años. Ya pasaron 100 años. Y así aparece cada tanto alguno, ¿no? Alguno que se inventa alguna cosa. No se sabe. La única forma de saberlo es cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia y empiece el periodo de tribulación. Ahí sí se sabe. ¿En cuánto tiempo llegaría el Señor? ¿En cuántos años? En 7 años. ¿Cierto? Y ese tiempo sí es un tiempo fijo. Y es un tiempo exacto. Apenas llegue el arrebatamiento y empiece el periodo de tribulación, en ese momento, ¿cuántos años contamos? 7 años. Pero como nosotros no vamos a estar, ya estamos en el cielo con el Señor, entonces pues lo tendrán que contar otros. Pero aquí le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, y eso es una cláusula temporal, de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición. La palabra aparición es linda también. La palabra aparición significa resplandecimiento. Resplandecimiento. Hasta el resplandecimiento. Cuando el Señor muestre todo su esplendor y venga a aparecer Él. ¿Qué estamos esperando nosotros como iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él nos tome, ¿en dónde? En las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Esta palabra aparición es interesante cómo se va mostrando en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, esta palabra aparición, en primer lugar, se usa en el Nuevo Testamento en cuanto a la venida del Salvador cuando el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne, es decir, cuando Jesús nace de María, en ese momento aparece esta palabra aparición, el resplandor del Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Cuando Él vino y luz, dice que luz resplandeció sobre ellos. La segunda vez, o en el segundo término, dice la venida del Señor Jesús en el aire para el encuentro con sus santos, ahí en Primera de Tesalonicenses. Dice ese acontecimiento. Otra vez que aparece esta palabra es el esplendor de la gloria del Señor Jesús, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente en su segunda venida cuando venga a reinar. Y también aparece acá
dice en Apocalipsis, cuando Él ya viene a reinar sobre la tierra. Entonces, cuando uno piensa en este concepto de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser conscientes de que nosotros rendimos cuentas hasta que estemos cara a cara en la presencia de ¿quién? Del Señor. Cuando su resplandor nos ilumine a nosotros en nuestro ser, hasta ese momento nosotros rendimos cuentas. Y eso es interesante porque ya eso nos pone también una linda meta y un lindo propósito. Señor, yo soy consciente que hoy te rindo cuentas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú vengas por mí o hasta que nos lleves a tu gloria. Hasta que nos lleves a tu gloria, a tu reino. Entonces acá pensamos, miren, el regreso de Cristo no sabemos cuánto es, pero sí en el Nuevo Testamento el concepto es el creyente debe estar consciente de que cuándo podría venir el Señor. En cualquier momento. ¿Qué tal si viniera ahora? Dice Santiago. Sí, yo he estado en estas semanas anhelando mucho que venga el Señor ya. Señor, ven ya, por favor. ¿Y qué tal si viniera ahora el Señor? ¿Cuánto se quiere? Ustedes ya saben el chiste, ¿no? ¿Cuánto se quiere ir con el Señor? 3, 4, 5 quizás. Pero sería lindo que regresara el Señor. Lo que el creyente, el Señor le ayuda a entender en el Nuevo Testamento o siempre le está animando, es a que ponga sus ojos ¿en dónde? En Jesús. Que ponga sus ojos en la eternidad. Recuerda cuando estábamos hace un mes hablando de lo que pasó con Luzmila, hablábamos en cuanto a, por ejemplo, esa situación que ella está viviendo tan difícil, tan complicada, y decíamos, bueno, pero pensamos y meditamos que quizás si el Señor se la lleva va a estar en la presencia de ¿quién? Del Señor. Que nosotros estamos viviendo conscientes de que el Señor está cerca. Y el Señor está cerca, uno, porque podría venir por nosotros en cualquier momento, pero el Señor está cerca también porque en cualquier momento podríamos morir. ¿Y qué pasa si morimos hoy? Cierra sus ojos aquí y ¿a dónde los abre? En el resplandor delante de Dios. Entonces el Señor está ¿qué? Está cerca. ¿Cuántos años anhela vivir más? Dice Andrea, yo no quiero tantos. Y el hermano Juan Carlos dice, ay, sí, que viva más. Yo la quiero aquí muchos años más de mi vida. Decíamos ayer, no mi media naranja, sino mi naranja completa. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, eres puro hueso o eres pura carne también. ¿Cuántos años anhelan vivir más? O más bien, ¿cuántos años podrían vivir más? Humanamente hablando, científicamente hablando. ¿Cuántos años podrían vivir más? Póngale ahí, póngale. ¿Cuántos? Unos cuantos se pone más. Podría vivir más. Paola, ¿cuántos tienes? 35, jovencita Paola. No ha llegado casi ni a la mitad. Vamos, que Dios le permita unos 50 años más a los 85. 50 años más. Bodas de plata, de sobreplata, de plata de oro fino. ¿Dónde está la hermana Teresa? No la veo hoy. ¿Qué le pasó a la hermana Teresa? ¿Cuántos años aspira a vivir más o podría vivir más? 50, 20, 30 años. El día que muera, no sabemos cuándo es. Cierra sus ojos y los abre, ¿y en dónde está? En el resplandor de la presencia del Señor. Hasta ese momento, ¿rendimos qué? Cuentas. ¿Hasta cuándo rendimos cuentas? Hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces nuestra vida es una vida de rendición ¿de qué? De cuentas. La vida es una vida de rendición de cuentas. Todo el tiempo de la vida hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí este comentario de MacArthur, ahí en la Biblia de MacArthur dice, por cuanto el regreso de Cristo es inminente, eso debería ser motivación suficiente para que el hombre de Dios permanezca fiel a su llamado hasta que muera o hasta que el Señor regrese. ¿Permanezca como? Fiel a su llamado. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera o hasta que el Señor regrese. Ayer, por ejemplo, decíamos, un mandamiento claro de Dios en el matrimonio, ¿cuál es? Hasta que la muerte
nos separe. Rindo cuentas de mi matrimonio ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿O hasta que el Señor regrese? ¿O hasta que el Señor regrese? Fiel, mis hermanos, a su llamado. Tengan cuidado con cómo están motivados siempre a la infidelidad, a cumplir los mandamientos a medias. Y eso es una contradicción. No se pueden cumplir los mandamientos a medias. Si los está cumpliendo a medias, ¿qué significa? No los está cumpliendo. Entonces, hasta la muerte, con fidelidad. Y acá termina este comentario diciendo, aquí en este comentario, lo que era esa voz y ese llamado de ánimo para un hombre como Timoteo que está en el ministerio pastoral. Y déjenme leerlo porque creo que mis palabras no lo podrían expresar como lo dice acá. Dice, es imposible decir cuán necesario fue para todos los piadosos, no solamente está hablando del pastor, sino todos los hombres y mujeres piadosos, o sea, hombres y mujeres creyentes que anhelaban y luchaban por vivir su vida cristiana de una forma piadosa, de una forma entregada. Dice este comentarista, cuán necesario era para estos hermanos en Cristo, en esa época de la historia, mantener su pensamiento completamente enfocado en el día de Cristo. Porque existían innumerables ofensas por donde quiera en el mundo. Eran atacados por todas partes, eran odiados, aborrecidos universalmente, eran expuestos a la burla de todos. Cada día eran oprimidos con nuevas calamidades y no obstante veían el fruto de tantas fatigas y humillaciones. ¿Qué les quedaba entonces sino que en pensamiento se remontaran a aquel bendito día de nuestra redención? No obstante, la misma razón es válida para nosotros en el día de hoy y ciertamente se aplica por igual a casi todas las épocas. ¿Cuántas cosas presenta Satanás ante nuestros ojos constantemente, las cuales, si no fuera por esto, nos desviarían 1000 veces del recto sendero? No digo nada acerca del fuego y de la espada, y los destierros y todos los furiosos ataques de los enemigos. No digo nada acerca de calumnias y otras cosas. ¿Cuántas cosas hay dentro que son peores todavía? Los hombres ambiciosos abiertamente nos atacan. Los epicúreos y los lucianistas se mofan de nosotros. Este comentario es de Calvino. En ese momento de la historia ellos estaban siendo atacados por estos hombres. Los hombres descarados nos provocan. Los hipócritas murmuran de nosotros. Los que son sabios según el mundo secretamente nos atacan y por todas partes y en diferentes formas nos obstaculizan. En suma, es un gran milagro que alguno preserve fielmente un oficio tan difícil y tan peligroso. El único remedio para todas estas dificultades es enfocar nuestra mirada en la aparición de Cristo y mantenerla continuamente. ¿Nuestra mirada enfocada en qué? ¿En la aparición de quién? De Cristo. ¿Nuestra mirada enfocada en dónde? En la aparición de Cristo. Va a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas un día. El Señor está cerca y vamos a tener que estar parados enfrente de Él rindiéndole cuentas. En el momento en el que el pecado lo agobie y le parezca más seductor, ¿en qué tiene que pensar? El Señor está cerca y yo voy a estar parado enfrente de Él rindiendo cuentas. Y me va a rendir cuentas, este Dios tan tremendo me va a hacer rendir cuentas. Entonces, uno piensa acá, Dios y la rendición de cuentas. 3 consideraciones. La primera, sé consciente de a quién rindes cuentas. La segunda, sé consciente de qué rindes cuentas. Y la tercera, sé consciente de hasta cuándo rindes cuentas, la cual a su tiempo mostrará o manifestará. Y bueno, acá pensamos, confiamos, el Señor tiene sus planes, sus propósitos, sus días. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor cuando iba a ascender al cielo, ¿y cuándo pasará esto? ¿Y cuándo será? ¿Cuándo será que vas a establecer tu reino? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús antes de subir? Les dijo, no les toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... O sea que en palabras criollas y colombianas, el Señor les dijo, no les interesa a ustedes saber cuándo es que vengo. ¿Listo? No se preocupen por eso, pero pongan su mirada en lo que tienen que hacer ahora y sean fieles, porque eso va a pasar un día. Y en el día que pase, ustedes van a tener que estar rindiendo cuentas. Entonces, pórtense fielmente, pórtense como testigos del Señor, vivan su vida cristiana de tal forma que honren al Señor, porque están delante de Dios con un compromiso de fidelidad ante su Dios. Entonces, ánimo iglesia, puestos los ojos en ¿dónde? En el momento en el que el Señor venga por nosotros o nos lleve en la muerte, vamos a estar enfrente de Dios, dándole gracias a Dios y gloria a Dios por lo que nos permitió hacer durante nuestra vida. Dios y la rendición de cuentas. Dios y la rendición de cuentas.